Hola, buen día a todos. Comenzando este programa Pensamiento Crítico a través de www.radiodebase.com en dúplex con FM Oriente 92.3 de Ituzaingó y con Radio Web La Cortada de Hurlingham, también llegando a todo el país a través de la red Surcos y de la red de base. Transmitiendo desde aquí, desde el conurbano bonaerense, desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, este programa que ya va por su 12º año, titulado Pensamiento Crítico. Y aquí en el conurbano, en lo que conocemos como la zona de Morón, de Hurlingham, de Castelar y de Merlo, se ha lanzado la campaña política, esta campaña de medio término para las elecciones, en agosto las PASO y en octubre las definitivas, podríamos decir. La mayoría de las fuerzas políticas no van a competir en estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias como lo estipula la ley, pero sí hay algunos que han presentado lista y que en los distritos se van a disputar la supremacía para poder representar ese espacio en el mes de octubre. Decirles a los ciudadanos, decirle a la gente que más allá de lo que los medios masivos nos van imponiendo en cuanto a uno u otro candidato, que son los que van a pelear por ser senadores de la nación, tenemos que poner el énfasis en nuestros distritos. Tener en cuenta que quienes van a ser los concejales de nuestros municipios tienen mucha importancia, porque de ese consejo deliberante depende también el control a los intendentes de cada uno de estos lugares, ciudades donde vivimos nosotros. Ustedes saben que en la política muchos se disfrazan y cuando hacemos un reconto de quiénes son, vemos a lo largo de los años que son siempre los mismos. Y en la provincia de Buenos Aires tenemos un sistema que viene de la época de la dictadura. En tantos años de democracia parece ser que el poder político no se decidió a cambiar esas formas. Y si bien esta es una elección de medio término, a veces nos preguntamos por qué algunos intendentes están durante décadas al frente de los municipios. Y la explicación es sencilla. En la provincia de Buenos Aires el sistema electoral es totalmente diferente al que conocemos a nivel nacional. A nivel nacional tenemos el sistema del balotaje, donde en la elección, en la primera vuelta, si no hay una diferencia de 10 puntos, de un porcentaje del 10% entre el primero y el segundo, o nadie alcanza el 50% más uno de los votos, se va a lo que conocemos como la segunda vuelta o el balotaje. En la provincia de Buenos Aires, la elección es directa por simple mayoría de votos. Por eso ocurre que un intendente puede seguir estando al frente de su intendencia sacando solamente el 30% de los votos, porque el resto de los votos se reparten entre todas las otras fuerzas políticas y teniendo el mayor porcentaje es erigido como intendente. Esa es la explicación. Tendríamos que también tener en la provincia de Buenos Aires el mismo sistema que tenemos a nivel nacional, y entonces allí la cosa estaría más repartida, porque habría que ir a una segunda vuelta, y seguramente que si es así, no tendríamos intendentes que hace 20 o 30 años están al frente de sus municipios. Y yo decía esto de que hay que prestar atención a quienes son las listas y tomarnos el trabajo de ver quiénes son, más allá que tengamos preferencia
por tal o cual candidato a senador, porque también hay distintas expresiones que no llevan como candidato a senador a nadie. Por eso que hablamos que a veces esa boleta completa no nos representa y hay que cortarla para poder así utilizar nuestro derecho, que es el derecho al voto, porque tenemos claro que en la vida no todo es lo mismo y en la política tampoco. No todos los candidatos son los mismos. En esta larga cosa que tiene que ver con el poder político, tenemos que prestar atención. Por eso es importante que nos tomemos el trabajo de ver quiénes son los candidatos para concejales en nuestros distritos y en base a eso poder emitir con total responsabilidad nuestro voto, para que después no sigamos quejándonos, porque en definitiva somos los ciudadanos de cada uno de estos distritos los que elegimos a nuestros representantes. Tampoco las cosas son a veces como nos las cuentan, porque nadie dice que en el sistema electoral que tenemos implementado a partir de la nueva Constitución del año 94, se utiliza un sistema electoral donde tanto el voto nulo como el voto en blanco es tomado para ser parte de un porcentaje. Solamente se toman los que votan, dicen afirmativamente, o sea, el voto emitido en forma afirmativa. Se deja por fuera del porcentaje a los votos nulos, a los votos en blanco, y también no entra dentro de ese porcentaje de cálculo todas aquellas personas que por distintas razones no fueron a votar. Y la última elección, la elección de 2015, nos marcó que el 30% del padrón nacional no fue a votar. Y en nuestros distritos, en estas zonas de Hurlingham, de Morón, de Ituzaingó, de Merlo, se repite ese porcentaje. Cerca del 30% de la ciudadanía de estos distritos, por distintas razones, la gente no va a votar. Algunos dicen que es por falta de compromiso ciudadano, otros piensan que porque la gente está saturada de que todos prometen y dicen cosas en campaña y después no cumplen nada de eso prometido, y entonces la gente decide no ir a votar. Hay un descreimiento muy grande. La democracia, que desde el año 83 por delante nos planteó esperanzas, porque los que vivimos en dictadura deseamos y actuamos y luchamos mucho para la vuelta de la democracia, pero se ha deteriorado tanto esto que le llaman la clase política, y todo parece ser que tiene un precio. Y entonces nos encontramos en lugares donde nos llama la atención que, siendo minoritarios en los cuerpos deliberativos, sigan teniendo el manejo. Y esto tal vez es producto de que las voluntades de algunos concejales dejan mucho que desear, porque tal vez priorizan su bienestar económico por encima de las ideas que dicen defender. Pero bueno, seguramente seguiremos hablando y en forma muy puntual de cada uno de estos distritos que mencionaba anteriormente en siguientes encuentros, para que les podamos contar quién es quién en estas ciudades nuestras del oeste del conurbano bonaerense. También quiero contarles en otro plano que el gobierno nacional está gestionando ampliar ya la enorme deuda externa que estamos teniendo. Ha hecho un pedido de 12.500 millones de dólares para tomarlos como deuda. La verdad que, viendo los acontecimientos a lo largo de un poco más de este año y medio de gestión de Macri, nosotros no creemos que tenga que ver con proyectos diferentes o con ideas diferentes. Macri no llegó al poder
para continuar en próximas elecciones. Vino a hacer una tarea muy simple y es la que está haciendo. Está endeudando al país para que el país vuelva a ser un país dependiente por muchísimas décadas más. Macri vino con una concepción, que es la concepción de su vida como empresario, como mal empresario, y que en definitiva lo que busca es vaciar el país. Por eso nos enteramos que hay proyectos y se han firmado cartas de intención para poder vender, por ejemplo, un proyecto tan importante como fue el ARSAT, o el nivel de endeudamiento que cada semana, cada 10 días estamos tomando, mientras nos ponen desde los medios hegemónicos otro tipo de conflictos para que nos entretengamos discutiendo de eso y no veamos lo que realmente está sucediendo en la Argentina. Yo creo que no alcanza con que en las elecciones se vote a distintos referentes de la oposición. Porque en definitiva este gobierno, que es el gobierno que hace 1 año y medio y un poco más está al frente del Ejecutivo, no pone en juego ninguna banca, más que aquellas que en este transcurso del tiempo fueron acercándose como aliados y que vienen de otras fuerzas y que a lo mejor, como ya hace 4 años que están, tienen que renovar. Básicamente, el equipo de la provincia, la ciudad y el gobierno nacional no pone en juego demasiadas bancas en los poderes legislativos, porque hace solamente un poquito más de 1 año y medio que ganó las elecciones. Más por ahí pone en juego en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ya vienen hace 9 años al frente del gobierno de la ciudad. Pero en la provincia de Buenos Aires y en el orden nacional, salvo por algunos aliados que se dieron en este tiempo, no pone en juego bancas propias. Los que ponen en juego bancas propias son los referentes de los partidos de la oposición. Llámese Frente para la Victoria, Partido Justicialista, Frente Renovador, ahora Alianza Un País. Son ellos los que están poniendo en juego la banca. Por eso digo que a lo mejor con las elecciones no va a alcanzar, porque va a ser más o menos el mismo número que hoy tiene el Congreso de la Nación y los espacios deliberativos, tanto de la provincia como de cada uno de los municipios. Mucho no va a cambiar. Me parece, como la historia nos marca, que únicamente con la gente en la calle es la que puede hacer que este estado de cosas que nos lleva inexorablemente al abismo se puedan parar. Claro, este es mi pensamiento. Bueno, veremos en el devenir del tiempo cómo se dan las cuestiones. Así comenzamos este programa hoy con un día muy frío comenzando la semana que llamamos Pensamiento Crítico.